Tengan buenas tardes, casi noche. Jóvenes y bebés, qué bien que ya tenemos una nueva prole por aquí desde muy temprana edad. Vamos a inclinar nuestros rostros. Tenemos un tema en realidad precioso. Más en este mes, septiembre, mes de la Biblia, como ya decía nuestro hermano, y es así recordarle, que todo este mes se celebra la palabra del Señor. Y queremos ir sumergiendo nuestros pensamientos en esto. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude una vez más. Amante Dios, gracias, porque como cantábamos, tu palabra es deseable más que el oro, y más que mucho oro afinado, y es dulce más que la miel y que la que destila del panal. Gracias porque tú has tenido misericordia para con nosotros, oh Dios, dejándonos tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, instrúyenos a través de ella. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quería leer el Salmo 19 a modo de introducción. Qué bueno que ya lo cantamos. Pero hay un versículo que no cantamos y no quiero que se quede. Y está Salmo 19, versículo 11. Que sabemos ya que la ley de Jehová es perfecta, su testimonio, sus mandamientos, su precepto, su temor, sus juicios hablan de lo mismo, de lo que es la palabra del Señor. Y después que habla de que es muy deseable, dice que tu siervo es, además, amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Este versículo es muy importante, porque el tema que tenemos hoy es el propósito de las Sagradas Escrituras. Y yo quiero que vayan sintonizando el dial de sus Biblias en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a hacer la dinámica de la lectura. Quiero que alguien tenga ese versículo. Otro que tome Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Quién va a tomar ese? Bien, aquí tengo a Stephanie. 2 de Timoteo, que es el primero. ¿Quién lo tiene? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Aquí como que lo tienen, pero... ok. Génesis, capítulo 1, versículo 1. Ok, lo podemos dejar ahí. 2 de Timoteo el 3, versículos 16 y 17. La demás cita las iremos dando. Bueno, quedan dos citas. Vamos a darlas para que lo tengan desde ya. Está en Juan, el capítulo 20, versículo 31. ¿Quién me puede buscar esa o tenerla ahí para cuando la necesitemos? Y está también Gálatas en el capítulo 3, versículo 24. ¿Quién tiene a Juan? Febe. ¿Y Gálatas, el 3:24? Georgina. Perfecto. Bien. Para entender el propósito de las Sagradas Escrituras, y es algo que he aprendido a través de la experiencia en las exposiciones de las mismas Escrituras, es que todos nosotros estemos en un mismo pensamiento. No me gusta dar por hecho de que todo el mundo sabe aquí de qué estamos hablando. No, me gusta asegurarme en esto para poder saber que la explicación que estamos dando un poco más adelante está cuajando a donde queremos que caiga. Entonces, antes de conocer cuál es el propósito de las Sagradas Escrituras, hay una pregunta que tenemos que respondernos y es, ¿qué son las Sagradas Escrituras? A lo que nosotros llamamos la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Y en una definición básica, nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero, ¿qué más nosotros podemos decir acerca de las Escrituras?
Porque alguien me puede decir, bueno, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Quién ha dicho eso? ¿O dónde está eso en la Biblia? Porque si tienen que la Biblia es la regla última de verdad y que podemos confiar en ella, ¿dónde dice que la Biblia es la palabra de Dios? Por favor, lean 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, quien lo tenga. Él no muerde, tranquilo. A veces. Bueno, dice... Es para que quede grabado. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta inspiración no es la inspiración que tuvo aquel pintor cuando vio la Mona Lisa. Ay, me inspiró a pintarla. No, es una inspiración muy especial porque es literalmente que el Espíritu Santo ha tomado hombres a los cuales ha encomendado y ha puesto Espíritu de Dios en ellos para escribir su palabra. De hecho, algunos de los hombres tomaron literalmente dictados de Dios. Toda escritura es palabra de Dios porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, porque es la palabra de Dios, es completa. Es como cuando usted está buscando un multivitamínico que le ayude en todo su cuerpo cuando está haciendo ejercicio. Bueno, la palabra de Dios es este multivitamínico que lo va a ayudar en su vida espiritual. Porque es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, instruir en justicia. ¿Con qué finalidad? De que el hombre, el siervo de Dios, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y nosotros también vamos a Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ciertamente, hablando de la Biblia, ¿qué dice que es? La palabra de Dios es viva y es poderosa, y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y ella penetra incluso hasta entender, hasta llegarle a las intenciones del corazón. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, a un pasaje que está en Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 9 al 10, nos habla de que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Y qué respuesta da? Yo, Jehová. Y entonces, si nosotros sabemos que el único que discierne las intenciones del corazón es Jehová, y hallamos que las Escrituras también disciernen las intenciones del corazón, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que el autor de la palabra es nada más y nada menos que el mismísimo Creador, el mismo Dios. Yo creo que ya hemos establecido que la Biblia es la palabra de Dios, sin ningún tipo de discusión acerca de esto. Pero, ¿qué otra cosa podemos agregar a la explicación de qué es o qué son las Sagradas Escrituras? Tenemos en la presentación, punto número 1. Vemos que las Escrituras son la revelación personal de Dios. Dios toma la iniciativa en lo que es la creación cuando forma el universo y todo lo que en él hay. Si nosotros nos vamos a Génesis en el capítulo 1, versículo 1, ¿qué nos dice la palabra del Señor? El micrófono, David, por favor. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Si nosotros abrimos un libro, cualquiera, en las primeras páginas de ese libro podemos conocer mucho acerca de lo que va a hablar este libro, sí.
Y cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, en Génesis 1:1, lo primero que usted encuentra en la Biblia, Génesis 1:1, no creo que haya otro versículo antes que ese. Dice, en el principio, Dios. En el principio, Dios. En el principio creó Dios. Es como una carta de introducción. ¿Quién usted? Buenas. Yo soy Dios. Ajá, ¿y cómo yo sé que tú eres Dios? Ah, porque tú funcionas así, así, así. ¿Y cómo tú sabes eso? Porque yo te creé. Yo te creé, yo te hice. En el principio creó Dios. Y este principio habla del principio de nuestro tiempo. Porque recordemos algo de Dios, que Él es eterno. Pero en el principio Él creó los cielos y la tierra. Él creó el tiempo en el principio. Él escapa al tiempo. Qué Dios tan grande y tan poderoso. Cuando nosotros nos vamos a Hechos, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, disculpen. Ok, estábamos en Hechos capítulo 1. Que Dios, hablando muchas veces, no, vamos a hacer algo. Sí, yo sabía que esto iba a pasar. No, modo avión. Ok. Sí, allá luego lo editan, por favor. Ok, en Hechos, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Lo que quiere decir esto es que Dios ha tomado la iniciativa en la revelación de sí mismo. Cuando Dios viene y se presenta por medio de su palabra, en el principio yo he creado los cielos y la tierra. Y ahora vemos que Él ha hablado de muchas formas, en otros tiempos y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas. En estos postreros días también nos está hablando por el Hijo, por medio de su palabra santa. Él nos sigue hablando, pero ¿qué es lo que Él nos está hablando? Él nos está hablando de quién Él es. El hombre habría permanecido para siempre como una especie de agnóstico, un ignorante, impotente acerca de Dios. No hubiera sido posible para el hombre conocer a la persona de Dios si Dios no se hubiese revelado a través de su palabra. Por eso decimos que las Sagradas Escrituras son la revelación personal de Dios. El hombre estaría todavía a ciegas preguntándose como Pilato, ¿qué es la verdad? Allá en Juan 18:38 vemos esa pregunta que él se hace. O estaríamos levantando altares a Dios con la misma inscripción que Pablo encontró en Atenas, al Dios no conocido. Porque para el hombre le hubiera sido imposible acercarse a Dios si Dios no se acerca al hombre. Con el propósito de que conozcamos su naturaleza. El ser humano, a través de las cosas creadas, puede entender que existe, vamos a llamarlo, un ser superior. ¿Ustedes han escuchado a alguna persona decirle eso? ¿Tú crees en Dios? Bueno, yo creo que hay un ser superior. Y con eso cree que se la están comiendo. Wow, un ser superior. El problemita con ese ser superior de ellos es que ese ser superior no es personal. O sea, ese ser superior está ahí, pero no demanda de ti nada. Él está allá y yo aquí. Y así me gusta. Porque yo no quiero que me demanden cosas. Pero cuando Dios se acerca
y vemos en la palabra de Él su carácter, su santidad, su amor, su justicia, incluso el perdón de Él, entonces hay algo que se está exigiendo de nosotros. Con la revelación primaria de que yo soy Dios, quedan muchas cosas sin responder. Porque yo digo, ok, acepto que ya no es solamente un ser superior, acepto que existe Dios. Pero ese aceptar de Dios, ¿dónde me deja a mí? ¿Estoy en paz con ese Dios? ¿Hay algo que todavía tengo que resolver? Los científicos dicen, dejen de estar enviando mensajes al espacio, de que para llamar extraterrestre, quién sabe si esos extraterrestres son malos. Yo creo que el cine nos tiene muy frustrados ya acerca de los extraterrestres. Pero así mismo dice el hombre, existe Dios, pero ¿y qué con ese Dios? ¿Estamos bien? ¿Él es chévere o nos va a destruir a todos? Bueno, en la revelación, y es nuestro segundo punto de las Escrituras, nosotros podemos ver que las Sagradas Escrituras son la revelación del juicio divino por el pecado y la desobediencia. Recuerden, todavía estamos definiendo qué es la palabra de Dios, para poder entrar a buen capítulo y que se entienda rápidamente todo lo demás. Pero si entonces la palabra de Dios son la revelación del juicio divino por el pecado y la desobediencia, ¿qué es el pecado? En Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 4, define el pecado como toda transgresión a la ley de Dios. Y no queremos hablar con frases bonitas, queremos que se entienda. Cuando decimos transgresión es todo aquello que viola la ley de Dios. ¿Qué es violar una ley? ¿Qué es violar una ley? ¿Quién me puede responder eso? ¿Qué es violar una ley? ¿Qué es violar una ley? Una pregunta simple. ¿Cómo yo sé que violé una ley? No, cuando tú haces exactamente lo contrario a lo que la ley dice, ya la estás violando. Perfecto, cuando voy al contrario de lo que me dice la ley. Cuando hago lo contrario a lo que me dice la ley, ¿quiénes saben manejar aquí? ¿Y quiénes tienen inspiraciones de saber manejar algún día? Bien, perfecto. Hay una ley de tránsito que dice, no cruzarás en rojo el semáforo. Sí la conocen, ¿verdad? Es una ley, está escrita, no se crea, está escrita. Una ley es no cruzar en rojo. Rojo es pare, verde es avance y amarillo, corre que te está quedando. Precaución, detente, precaución, detente. Y es interesante porque en Romanos 7:7 dice que la ley nos mostró qué es el pecado, porque yo no sabía lo que era el pecado hasta que llegó la ley y me dijo, esto es pecado. Si usted está en un país extranjero, imagínese, usted está conduciendo y llega a una intersección y el semáforo se pone en azul, ¿qué usted va a hacer? Bueno, miro para los lados y cruzo al paso. Imagínese que usted está en Alemania y llega el amé alemán. No sé cómo se habla el alemán. Sí. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero usted se cruzó ahí en azul? ¿Criminal? ¿Qué? Pero yo no sabía que cruzarse en azul era romper la ley aquí. ¿Usted cree que eso es una excusa? ¿Cuál es su deber? Conocer cuál es la ley de ese país. ¿Usted cree que cuando usted... O manejar por la derecha en Inglaterra, por ejemplo. Ahí se maneja por la izquierda. ¿Usted cree que va a ser la excusa para usted presentarse delante de Dios y decirle que yo no conocía tu ley? Tú debiste conocerla.
Porque ya la ley, su palabra, nos ha mostrado qué es el pecado y las consecuencias del pecado. Ya nosotros sabemos que la palabra de Dios ha sido una revelación personal de Él y ha sido una revelación de su justo juicio por el pecado. Y entonces tú preguntas, ¿y quién pecó y cuándo pecó? La palabra de Dios en Romanos 3:23 nos dice que todos pecamos. Todos. De hecho, este pecado es lo que nos aleja de Dios desde nuestro nacimiento. Así lo reconoce el salmista David en el Salmo 51:5, cuando dice que su pecado no era culpa del Señor, sino de una simiente caída a la cual él pertenece. Pero yo llegué así, que no sé. ¿Y que yo no hice nada? Fue Adán. Miren, jóvenes, porque alguien ha alegado eso alguna vez. Yo no hice nada, fue Adán. Nosotros tenemos en nuestra sangre algo que se llama el pecado original. Es el pecado que nos han dejado de herencia a nuestros padres. ¿Ustedes han sabido de enfermedades que nosotros la tenemos por genética? Hay familias que toditos son diabéticos. Qué curioso, ¿eh? O familias donde la mayoría se muere del corazón, ¿es? O de cáncer. Bueno, así como de familia, la familia de la raza humana tiene una enfermedad que se ha pasado de padre a hijo, de hijo a hijo. ¿Ustedes saben cómo se llama esa enfermedad? Pecado. Entonces ya el ser humano tiene dos problemas graves frente a Dios. Es ignorante acerca de Dios y es pecador. Tercera posición. Y esta es muy importante porque aquí entonces vamos a basar lo que queda de nuestros estudios. Y es que las Sagradas Escrituras son la revelación del Señor Jesucristo y su sacrificio por expiar el pecado de su pueblo. Próximo slide. Y aquí viene la gran importancia y el propósito de nuestra reunión en esta tarde. Ver, valga la redundancia, cuál es el propósito de las Sagradas Escrituras. Ya nosotros sabemos qué es la Biblia. La conocemos, ya estamos aún en el pensamiento. Ahora, el propósito de ellas, en primer lugar, es que conozcamos a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Apunte eso, joven. El primer propósito que tiene las Sagradas Escrituras es que conozcamos a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Eso lo sabemos porque en Juan 20:31, ¿quién lo tiene? Vamos a ver qué nos dice. Juan 20:31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Léelo de nuevo, Febe. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ustedes están entendiendo cuál es el propósito de las Escrituras? No lo digo yo, lo dicen las mismas Escrituras. Es como cuando usted lee un libro y ahí usted en la introducción dice, bueno, este libro lo escribimos para que los estudiantes de matemática puedan dominar el cálculo básico. Bueno, cuando nosotros vamos a Juan 31 dice, la Biblia se escribió para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios para cualquier otro propósito que no sea el de conocer al Señor Jesucristo, vamos a tener problemas, jóvenes. Vamos a tener problemas. De pronto imagínese que usted se acerca a un libro de matemática para aprender inglés.
Por eso es que hay tanta confusión acerca de la palabra de Dios, porque muchos se acercan a ella no para conocer a Cristo, sino para hacerse intelectual en el tema de la teología y poder discutir y rebatir cualquier argumento que le hagan. ¿Usted cree que ese conocimiento le servirá para algo? Sí, para su perdición. Porque todo el que se acerca a Dios es necesario que crea que no solamente Él existe, sino también que es galardonador de aquellos que le buscan. Cuando te acercas a la palabra de Dios, acércate para poder profundizar acerca de la persona del Señor Jesucristo, porque para eso te fue dada. Esta revelación del Dios viviente te fue dada para que conozcas quién es su Hijo y para que conociéndolo y creyendo en Él y descansando en Él tengas vida en su nombre. Este es el qué. Y el para qué, nuestro segundo punto, llevarnos a Cristo. Si es para que conozcamos a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el segundo propósito de las Escrituras no es simplemente anunciártelo, sino llevarte a Él. No es lo mismo que tú conozcas que aquí en República Dominicana se hacen tramitaciones de pasaporte. Y yo te puedo decir, sí, eso lo hacen. Ajá, ¿y dónde? ¿Cómo llego allá? Ok, si yo creo que sí, creo con todo mi corazón y con toda mi fuerza que aquí yo puedo hacer trámite de pasaporte. Pero necesito ir al lugar. Entonces las Escrituras no te dejan ciega solamente diciéndote Jesús es el Hijo de Dios, sino que te guía a Él. Nosotros vemos en Gálatas en el capítulo 3, versículo 24, ¿qué dice la palabra del Señor? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y aquí yo quiero que se entienda, porque cada palabra que usted vea en las Escrituras, necesito que entiendan que debe saber de qué se está hablando. Y hago la pregunta porque aquí dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Que no sea el pastor. ¿Qué es un ayo? Vamos a ponernos en contexto. Porque recuerden que en esta inspiración tiene cerca de 2000 años. Vamos a ver qué era un ayo en ese tiempo. Un ayo en los tiempos de Cristo era un sirviente especial. En las casas de posición, en las casas adineradas que tenían varios esclavos, había un esclavo muy especial que se llamaba el ayo. El ayo era el encargado de hacerle de tutor al hijo del dueño de la casa. Por uso al hijo mayor. El ayo era que tomaba ese muchacho y lo instruía desde pequeño, lo que debía aprender, lo que debía saber y cómo hacerlo, y lo encaminaba en su camino. El ayo lo tomaba literalmente de la mano y lo guiaba para que el niño aprendiese lo que tenía que aprender. Ahora, cuando dice que la palabra de Dios vino a ser nuestro ayo, ¿qué quiere decir? Lo acabamos de explicar. Un guía que te toma de la mano y te comienza a decir, mira, no mientas. Mira, no des falso testimonio. No mates, no robes, honra a tu padre y a tu madre, recuérdate del día de reposo, no tengas envidia. Y nos va guiando
¿Con qué propósito? Punto número 3. Con el propósito de hacernos como Cristo. En una ocasión, un artista, escultor, estaba haciendo una escultura de un caballo. Y cuando terminó en piedra, salió, mira, hermoso, un caballo y todo el mundo, wow. Y va el reportero y le pregunta, sí, mire, ¿y cómo es que usted lo hace? No, simple, yo miro la piedra y le quito todo lo que no se parece a un caballo. Wow, sencillo. Pero eso hace la palabra del Señor. Ella te mira, te toma y te quita todo lo que no se parece a Cristo. ¿Por qué no podemos robar? ¿Por qué no mentimos? Porque no debiéramos mentir. Porque nada de eso se parece a Cristo. El propósito de las Sagradas Escrituras es que conozcamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y llevarnos a Él y hacernos como Él. Fuera de ahí es monte y culebra. Lo que sea que usted esté buscando, fuera de ahí, tiene problema. Porque si te acercas a la palabra de Dios, estoy aburrido para estudiar. La Biblia no es un simple libro de lectura que te dan en una universidad o en la escuela para que tú lo leas, de que Juan Salvador Gaviota. ¿Quién leyó Juan Salvador Gaviota? Y ahora, ¿quién se acuerda? Del nombre, del contenido. Había un señor ahí, qué sé yo. Pero lo leí, güey. Lo leí. Y también leí El coronel no tiene quien le escriba y Crónica de una muerte anunciada. Ajá, pero ¿de qué habla ese libro? No sé, un hombre ahí que lo querían matar, ni me acuerdo. Sí, y no está mal. ¿Por qué? Porque usted lo leyó y presentó eso como un objeto de estudio puntualmente en su tiempo. Bien, punto. Usted puede leerlo y refresca, pero cuidado con la palabra de Dios. Téngase mucho cuidado, joven. Porque la palabra de Dios es algo que se usa diariamente. ¿Verdad? ¿Seguro? Dame un ejemplo. Pues tú dijiste que sí, que estaba seguro. ¿Quién tiene un ejemplo del uso diario de la palabra de Dios? Yo puedo decir uno. Cuando estoy en la computadora y salen, ¿cómo dicen los informáticos? Las ventanitas que salen así. ¿Cómo? Anuncio, ¡plá! Un pantallazo. ¿Y qué es esto? Llámame. Llame, güey, Satanás. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Cuidado, tus ojos, lo que estás viendo. Cuando alguien te dice, mira, buen perro. Y tú más al no. ¡Ey! ¿Qué te dice la palabra de Dios? Cuidado cómo hablas. Cuidado dónde andas. Y con quién andas. Y más si es Josué. Cuidado. ¿Quién me puede dar un ejemplo del uso de la palabra del Señor? No matarás. ¿Cómo se aplica a ti? ¿Tú has matado a alguien en tu vida? ¿Has quebrantado esa ley? ¿Y qué te dice la ley acerca del... ¿Por qué te alejas? ¿Qué te dice la ley acerca de ese quebranto? Y ya. ¿Qué más te dice? ¿A quién? Primeramente. Muy bien. ¿Y cómo? ¿Cómo tú sabes eso?
Porque la ley te lo dice. ¿Entendieron, jóvenes? No se nos puede olvidar la ley de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces son más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Cuál es ese gran galardón? Jesucristo. Jesucristo es nuestro gran galardón. Jesucristo es todo lo que usted necesita. Y dice el buen cristiano, y es todo lo que tengo. Cuando la palabra de Dios te habla acerca de Cristo, es para que lo conozcas de manera personal. No es que lo conozcas, sí, yo he leído, no, conócelo de manera personal. Interésate en Él. ¿Alguna vez usted ha conocido a alguien que quiere conocerlo de manera personal? ¿Ah? No se hagan los inocentes. Oh. Argeli, ¿y quién es ella? Ella. Marian. Ajá. Y ella asiste mucho aquí. Tito, ¿qué tú quieres? Y de una vez empieza tú a indagar, ¿y dónde vive? ¿Y con quién vive? ¿Y cuándo vive ahí? Para ir a visitar. Asimismo, haga con la palabra del Señor. ¿Y quién es este Jesús? ¿Y qué hizo por mí? ¿Y qué yo puedo hacer por Él? ¿Y qué Él demanda a Él de mí? ¿Y cómo puedo obedecerlo? ¿Qué es obedecerlo? ¿Qué es rendirme a Él? ¿Cómo me puedo parecer a Él más cada día? Hágase esas preguntas y sea diligente. Tan diligente como lo hacen para conseguir ciertos teléfonos. Empiece a hablar con Cristo. Y si no sabe qué decir, tranquilo, que tampoco el que sabe qué decir, lo sabe decir. Si usted cree que yo soy el Mayimbe orando, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Órale, sea sincero delante del Señor. Aquí estoy. Tú conoces quién soy, mis debilidades. Ayúdame. Ayúdame a servirte, a conocerte mejor. Dame hambre de tu palabra. Que este libro, como decía nuestro hermano Frankelis, sea nuestro desayuno, nos los comamos cada día. Nuestra comida, merienda, cena. Que meditemos en Él día y noche. Porque este es el todo de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de las Sagradas Escrituras? Que conozcamos a Cristo para acercarnos a Él y parecernos cada día más a Él. Oremos. Amante Dios, gracias porque tu palabra es buena, porque tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos y nos atraviesa. Porque solamente tú, oh Señor, conoces el corazón y sus intenciones. Nosotros te suplicamos en esta hora que tú nos des hambre de ti, hambre de conocer tu palabra, hambre de conocer a tu Hijo Jesucristo, hambre de parecernos más a Él cada día. Pero sabemos que esto viene de ti, oh Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti, oh Señor. Pon esto en nuestro corazón, ayúdanos. Sé tú nuestro gran auxiliador.
pues lo suplicamos no en nuestros méritos, sino en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Al sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.